Todo nos pone en la mira de un escenario. Doctor René Ortiz, distinguido invitado Carlos Julio Emanuel en la ciudad de Guayaquil, que está en línea telefónica con nosotros. Les saludamos con expresiones de afecto y de muy buena solidaridad y coincidencia en los temas que nos imponen las circunstancias de este momento. Muchas gracias, Carlos Julio. Doctor Ortiz, como siempre, bienvenido. Presidente de la Cámara de Comercio, muchas gracias a los tiempos. Bueno tenerle aquí. Patricio Alarcón. Y estaremos a momentos haciendo aparecer la voz y el pensamiento de un exministro de Economía muy importante como es Francisco Suez Morales. Aún así, estamos como preparados, como resueltamente preparados, porque se necesita también un estado de ánimo muy singular, un aplomo y un efecto de estado de ánimo preparado para algo que se nos viene. Estoy pensando negativamente. Algo nos viene. No están actuando como debe actuarse. Especialmente, señoras y señores, el universo de pobres en nuestro país puede levantar índices inconmensurables si se da paso a políticas fiscales muy atrevidas, audaces, que podrían traer consecuencias muy dramáticas. Si la deuda pública está a este momento en 56,000 millones, con cierre a agosto, 56,000 millones, cerca de 56,000 millones, y escuchamos afirmar a una persona creíble, yo estimo que se han robado 70,000 millones de dólares. Con esos saldos, yo me pregunto qué futuro nos depara el plan económico ecuatoriano, el programa económico ecuatoriano, para de aquí a algunos años. O todos estamos condenados a pagar lo que unos se han sustraído y otros como que se han embolsicado, perdonen por el término grotesco. ¿Cuál es el esbozo de un programa fiscal de saneamiento? Están en problemas y están discutiendo. No le han dado rienda suelta todavía a una polémica más aguerrida el señor ministro de Economía y Finanzas y los sectores productivos, los sectores empresariales. Y es mejor que no vayan a confrontaciones de mayor consideración. Pero el punto de discusión es, ¿y ahora con qué pagamos? ¿Cómo saneamos el problema del déficit? ¿Y con qué pagamos? Bueno, aumentemos el impuesto al valor agregado. Yo creo que eso es, francamente, un suicidio por el tipo de reacciones y el crecimiento de un universo de pobres que acarrearía como consecuencia. Yo le pido a usted que nos refleje el sentimiento de lo empresariado porteño. Guayaquil siempre es una ciudad que, así como tiene ámbitos gigantescos de iniciativa en la economía, también tiene sus conflictividades, pero gozan de un buen nivel de consensuación o de acuerdos entre los miembros de las cámaras de la producción
porteñas. Por eso, mi primera pregunta para Carlos Julio Emanuel es, ¿qué salida tenemos para lo que viene? Especialmente si el presidente Moreno se anima a decretar el aumento del impuesto al valor agregado, porque tiene que construir un acuerdo ministerial para el efecto. Y entonces está en la voluntad de él. Se ha ido a tomar oxígeno en la Florida. Y ojalá que venga con un estado de ánimo más valiente, porque aquí se necesita valentía antes de facilismo. El facilismo puede conducir a escenarios mucho más complicados. Y ahí los empresarios, ¿qué están diciendo? Doctor Carlos Julio Emanuel, les saludamos con mis invitados en Quito y también en su ilustre ciudad. Buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días a René y a Patricio. Contestándole brevemente a su pregunta, si el presidente decide aumentar el IVA, la respuesta que yo le diría es que eso sería terrible. Terrible porque estamos en un proceso de estancamiento económico. Lo dicen tanto las autoridades del Fondo Monetario Internacional como las autoridades nacionales, Banco Central, Ministerio de Finanzas. Y en ningún momento uno podría plantear el aumento del IVA cuando existe un estancamiento económico. Usted no encontrará eso en ningún libro de economía. Claro, han pasado 2 años y estamos dando vueltas alrededor de lo mismo. Pero usted recordará, Gonzalo, que hace más de 2 años, mucho antes de que el actual presidente asuma sus funciones, le señalamos que para que el Ecuador pueda planificar un programa económico adecuado, tenía que iniciar esto por la reestructuración de la deuda. Eso no se ha hecho. Y he escuchado al actual ministro de Economía decir que no se puede. Cuando uno dice no se puede, pues ya está tomando una actitud negativa. Sí se puede, por supuesto que se puede. Porque mire usted, ¿cómo es posible que un país pueda sobrevivir, que un gobierno pueda manejar un país, cuando del total del presupuesto 1/3 se va para el servicio de la deuda, 1/3 para sueldos y salarios, y lo que le queda después de los gastos que hay que hacer para el normal desenvolvimiento de un gobierno es poquísimo? Entonces, por eso es que el ministro tiene que andar pasando el sombrero todos los meses para que le presten plata para cubrir los pagos que tiene que hacer. Vea, acabamos de ver que hace una semana se anunció otro crédito por $1.400 millones en las mismas condiciones perversas, diría yo, que Rafael Correa endeudó al país, con China ignorando el petróleo. Hay que definitivamente reestructurar la deuda. Esa sería mi primera sugerencia, no de ahora, de siempre. Ayer el Foro de Economía y Finanzas puso a conocimiento del país un nuevo comunicado en el que decimos nuevamente lo mismo, y definitivamente estamos en contra, absolutamente en contra de que se eleve el IVA, porque usted señaló hace un instante, se robaron $70.000 millones. Eso equivale a toda la deuda externa. Eso equivale también está hablando de $70.000 millones, a 2 presupuestos anuales del gobierno nacional, y sin embargo no conocemos que el gobierno nacional haya intentado recuperar $1 de lo que se robaron, más allá de lo del señor Topic, que él mismo se encontró con una plata que no sabía que era de él. Hemos visto que el gobierno está anunciando como un logro que se recupera la plata de Topic. No, Topic por su cuenta dijo que ahí tenía 13 o 14 millones de dólares que tenía que devolverlo, y hemos visto que, creo que es el procurador, ha señalado
que esa devolución se puede hacer a plazos. Entonces, cuando uno no está cometiendo los problemas de frente, no coge el toro por los cuernos, estamos con los problemas que estamos. Este gobierno no se inicia hoy, ya tiene más de 2 años de vigencia. Y cuidado le pasa al gobierno actual lo que le pasó al señor Macri justamente por dejarse llevar por comentarios de que había que hacer las cosas gradualmente. Y ahora, cuando está en problemas políticos serios, el señor Macri dice que ahora sí va a buscar la reestructuración de la deuda argentina. Y solo para terminar, no quiero alargarme en esto, el problema es que el acuerdo que Ecuador firmó con el Fondo Monetario Internacional está basado más que en un programa económico, en un programa político. ¿Por qué digo esto? Porque lo que le interesaba a Estados Unidos, que es quien maneja el Fondo Monetario, es que se saque de la embajada del Ecuador en Londres al señor Assange. Eso es un tema político, cosa que hizo este gobierno, y en agradecimiento por ese gesto político del gobierno ecuatoriano, el Fondo Monetario Internacional, bajo instrucciones del gobierno americano, decidió que se haga un acuerdo económico con Ecuador que, como usted sabe, y lo sabe toda la ciudadanía, y lo saben los dos buenos amigos que están ahí en la mesa con usted, han ido flexibilizando las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que este año por lo menos Ecuador cumpla. Entonces tenemos es un programa político, no un programa económico. No hemos querido reestructurar la deuda, no hemos priorizado el crecimiento económico, que es el que permite que haya empleo y que la gente pueda satisfacer sus necesidades básicas, salud, educación, vivienda. Aquí en la costa vemos con preocupación cómo las ventas de las empresas están cayendo, ciertamente en el sector industrial, en el sector de la construcción, es una caída permanente, y la construcción es el sector que es el líder en la caída y el líder en el resurgimiento de una economía. Y venimos con un sector de la construcción que año tras año está dando resultados negativos. Entonces, no tenemos un programa económico para recuperar la economía porque, repito, hemos priorizado temas políticos y no temas económicos. Las cámaras piensan cuál podría ser el andamiaje de un nuevo programa económico. ¿Lo tienen claro el escenario? Pero deben partir también de nuevos ingresos. Y ahí está la cosa. El entredicho que han tenido parcialmente, que no quieren darle todavía mucho oxígeno dañino para no inflamar las cosas, pues, suscita naturalmente preocupación, porque si no se ponen de acuerdo entre el mismísimo Richard Martínez, que pertenece a las reservas, no solamente a las reservas, sino era un capitán de barco de uno de los segmentos productivos más importantes, ahora está en colisión con algunos puntos de vista, especialmente los de carácter fiscal. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, nos da su opinión de manera muy objetiva, sí, porque ya no tenemos tiempo sino para tomar grandes decisiones, atinadas ojalá. Buenos días, Gonzalo, un gusto de verlo a los tiempos, un cordial saludo a Carlos Julio, un saludo a René. Efectivamente, Gonzalo, mire, yo creo que ya es hora de un cambio de modelo. Fuera de que estoy de acuerdo con Carlos Julio que se debe reestructurar la deuda, yo creo que los cambios tienen que ser estructurales, tienen que ser mucho más profundos y tienen que ser mucho más agresivos. Cuanto al gasto, es hora de que finalmente el gobierno... ¿Pero agresivos para qué? Para lo que le voy a comentar. Gasto público se debe bajarlo, se debe afilar el lápiz, se debe reestructurar cómo el Estado está operando. Es decir, necesitamos, por darle solamente un ejemplo, una superintendencia de economía
popular y solidaria. Necesitamos 5 choferes de una superintendencia, necesitamos comunicadores en todos los ministerios, solamente por darles ciertos ejemplos. Necesitamos mantener el modelo de educación que tenemos, necesitamos mantener el modelo de salud que tenemos. Podemos hacer alianzas públicos-privadas. Afilar el lápiz y bajar el gasto agresivamente. No podemos gastar alrededor de 24,000 millones de dólares o más y recibir ingresos tributarios de apenas 15,000 millones de dólares. Lo primero es el gasto. Lo segundo es una reforma tributaria que realmente aumente la recaudación por medio del aumento de ventas de los negocios. Mire, seguimos con trabas como el ISD, seguimos con trabas como el cálculo del anticipo al impuesto a la renta, seguimos con trabas como los ICES a ciertos productos. Necesitamos una simplificación de los tributos. Necesitamos que la clase media consuma más. Entonces debemos subir las deducciones a la clase media e incrementará inclusive la recaudación del IVA. Para darle una simple cifra, el 85% de los tributos en este país apenas lo pagan el 4% de las empresas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Facilitarles la vida a las empresas para que paguen impuestos y facilitarle a los negocios informales la manera de que puedan entrar a la formalidad, subir la recaudación. Sin reforma podemos trabajar en aranceles, inclusive creo que sin reforma tributaria podríamos empezar ya a bajar el ISD de una manera más agresiva. Y además, Gonzalo, necesitamos reformas integrales, las reformas laborales. Mire, no solo con una reforma tributaria vamos a sacar al país adelante, no solo con una reforma laboral vamos a sacar al país adelante. Ya tenemos acuerdos en el Consejo Salarial, sin embargo, aún no se pasa la reforma laboral y tenemos que bajar el costo de la desvinculación, de la vinculación. Tenemos que facilitar a las empresas que puedan contratar. Mire, la reforma en el Código Monetario, Gonzalo. No hay los plazos adecuados, no existen las tasas adecuadas, no existen en este negocio, no existe el capital de trabajo necesario para que los pequeños y medianos negocios podamos crecer. Usted se va al banco y si es que ya es un cliente AAA, le prestan a 3 años a una tasa del 8 o 9%. ¿Quién puede crecer bajo estas condiciones? Entonces, si no desregularizamos la banca y de alguna manera permitimos que entre la banca extranjera al país, eso no se va a mejorar. Y le voy a dar otro aspecto que es muy importante, la gente no lo está tomando en cuenta. Le ruego referirse también a la parte tributaria. Pero por supuesto. En la parte tributaria, yo le estoy diciendo, hay que bajar el ISD, hay que cambiar el cálculo de anticipo al impuesto a la renta, hay que bajar impuestos de consumo especial, hay que simplificar los impuestos para el mediano y el pequeño negocio, hay que subir las deducciones para la clase media para que pueda gastar más, pueda exigir más facturas y pueda recaudar el gobierno más IVA. Pero lo del Seguro Social no es menor, Gonzalo. ¿Por qué? Primero porque está quebrado. No se toman decisiones, tienen 38,000 empleados públicos, pero además lo más importante es que el fondo de pensiones, Gonzalo, que aportamos todos los ecuatorianos, que usted está aportando todo el rol de pagos de esta radio, aporta para que sigan gastando 38,000 empleados. Y fuera de eso, ese fondo de pensiones debe ser de los ecuatorianos y debe ser propiedad de los trabajadores para que a su vez ellos tengan propiedad en las empresas. Y eso también va a incrementar el capital de trabajo dentro de las empresas, porque entra esa liquidez, solamente el aporte al fondo de cesantías, al fondo de invalidez, vejez y muerte, estamos hablando de 2.500 millones de dólares al año. Y Gonzalo, no es suficiente, porque mire, se han fortalecido la democracia, hay más institucionalidad, se está luchando contra la corrupción, pero ahora falta liberar la economía, Gonzalo. No es posible que una sola empresa maneje todos los ingresos petroleros del país, empresa ineficiente. ¿Qué hay que hacer? Abrir el negocio petrolero al mundo. Para obtener más ingresos, más inversión extranjera directa, el transporte del crudo, la exploración, el poliducto, por darle ciertos ejemplos. Mire, las hidroeléctricas, hay que vender las hidroeléctricas, monetizar los activos, impulsar a que se abran más hidroeléctricas para que le baje el costo de energía a la empresa y al ciudadano.
Las minas, ya mire, estuvo ya en algo positivo el pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero hay que ser mucho más agresivos en traer ese capital al país. Las telecomunicaciones, hay que traer más operadoras para que sea más barato, pues, para todos los ciudadanos, hablar por comunicarse, usar más tecnología, bajar los aranceles efectivamente también a los teléfonos celulares. Entonces, mire. Pero la gente que nos está escuchando, doctor René Ortiz, dirá, si está uno de ellos mismos, ¿por qué no lo ha hecho? Yo creo que hay que tomar en cuenta el tema político para poder explicar o para poder... Me refiero al ministro de Economía y Finanzas. Yo lo entiendo así. Para poder entender por qué estamos estancados. ¿No? Porque hay un proceso de estancamiento. Yo creo que entre las dos presentaciones preliminares, la de Carlos Julio, buenos días Carlos Julio en Guayaquil, buenos días Patricio, y la de Patricio aquí en Quito, nos han dado un preámbulo perfecto. El de Carlos Julio sobre la coyuntura, la deuda, asfixia. Y Patricio le ha dado todo el cambio estructural que se necesita. Estamos en 55.000, casi 56.000 millones. Vea, con esas dos iniciales presentaciones de nuestros dos colegas en este panel, se ha dado ya el camino para cómo abordar lo que resta de la administración. Y yo creo que ha llegado el momento para que el presidente de la República, por ejemplo, el gobierno, pueda pensar en el futuro como un estadista, no como un oportunista de elecciones, electoral. Si a él no le interesa el tema electoral, que me parece que no debe interesarle, ¿no? Entonces tiene que tomar la postura de estadista. Esto ya lo dijo en un artículo Lolo Echeverría, usted lo invitó también. Estadista, pero en el sentido ¿para castigar a quién? No, el estadista, no estatista, no. El estadista tiene que castigar a todos por igual y a los que sean necesarios. No, el estadista lo que tiene es que tomar decisiones estructurales. Lo que acaba de mencionar Patricio, eso es estructural. Todo este cambio que está planteado es estructural. Tenemos que cambiarlo, no hay nada que hacer, este es el momento. Y por supuesto, esto nos va a dar resultados a todos, positivo. Ahora, hay que asentarse en ciertos sectores probablemente con mayor fuerza. Yo tengo que reiterar que no hay la menor duda que el sector extractivo sigue siendo el principal sector en el que se puede apoyar, auxiliar el gobierno para poder salir adelante. Esos dos sectores. Entonces hay que darles toda la fuerza, pues, todo el incentivo, todo el apoyo gubernamental. Y está bien. En el sector extractivo incluye también a la minería. Claro, por supuesto. Minas, gas natural, petróleo. Todo esto es la fuerza de este país. Sí. Los recursos naturales, créame, no solamente aquí, son la fuerza de los países. Mire usted Canadá. El primer ministro de Canadá acaba de mencionar, hacer unas referencias. Acabamos de descubrir 173 billones de barriles en Canadá. No lo vamos a dejar, dice. Y él es uno de los ambientalistas, uno de los líderes ambientalistas. Quiero hacer ese ejemplo para demostrar, porque él dice, Pero eso es una mala noticia de alguna manera para nosotros. No. Te pregunto. Quiero decir que todo el mundo está embarcado en esto, en la explotación de estos recursos. Entonces dice, pero lo vamos a hacer con cuidado ambiental. Y Ecuador ya es un ejemplo de cuidado ambiental. Créame, Ecuador tiene las mejores prácticas de la industria. Hay ejemplos clarísimos en el bloque 10, por ejemplo. No hay un solo derrame. Ya menos termina el contrato. Tenemos ejemplos fenomenales como el OCP. Qué bueno. Y el OCP ya menos se termina el contrato. Y lo que ha hecho es transmitir, lo que ha hecho es bombear crudo a través de su oleoducto. Ha bombeado más de 20 millones. Usted tiene una... ¿Por qué no nos alcanza la plata? Es que está muy... No encuentro yo otra pregunta. Se dice muy gordo el Estado. Todo está bien. Está gordo. Esto absorbe. Vea, el dato que daba Carlos Julio. ¿Pero por qué no nos alcanza el dinero? Un tercio, solo en sueldo de salarios. Esto es un horror. Un tercio del PIB, solo en sueldos de salarios. Claro,
el compromiso del gobierno era cortar esto. No se ha hecho. Es más, hay figuras que muestran que aumenta inclusive. Le escuché al economista Carrera. Los que no han Jaime podido Carrera. hacer entonces el No, reajuste son tiene- ustedes. No, Claro. Nosotros- Martínez es de ustedes. Claro. bueno, digamos que La es el formación gobierno. de Richard es Sí, una la formación posición de los en simultáneo ministros. de todos los líderes empresariales. No quiero defender a nadie en absoluto, pero yo también fui ministro y la posición del ministro es aconsejar al presidente. Al final, la última palabra la tiene el presidente. Esa es la realidad. Entonces, probablemente Richard Martínez hace todos los esfuerzos, no sé, para poder llevarle la mejor información para que pueda el presidente tomar la decisión. Sin embargo, Pero créame que el vemos que señor no. presidente da la idea de que se deja llevar de Martínez, no es a la inversa. O sea, todo lo que se está decidiendo en los últimos meses es partitura de Martínez. Creo entender así. No es partitura de ninguno de los asesores del señor presidente, porque no tiene más preparados que el mismo Martínez. No lo tiene el señor presidente, no los tiene. No sé qué opine usted que les conoce con mayor profundidad por su preparación. Vea, lo que yo puedo decir al respecto del gobierno es que este es el momento histórico de este gobierno. Ya. Pero ¿de qué Si adolece el gobierno en este momento? Que hay que tomar decisiones. Bueno, ya lo ha Se los dicho- ve que se ya lo ha trompean dicho entre mucha ellos. gente aquí en su programa. Ajá. Tiene una burocracia correísta debajo que es No le dejan. el freno del crecimiento. ¿Por qué? Imagínese usted también, hace un momento tenía usted dos personajes ilustres de nuestra ciudad hablando sobre el tema de la fiscalía. ¿Qué cantidad de jueces y fiscales estarán metidos ahí? La fiscal tiene que tener todo el cuidado para que no se equivoque en los planteamientos de los cargos respecto de todo este proceso de Cuidarse hasta de los detalles, las comas, las comas. de dónde le pone a la coma, porque el ponerle a la coma en un lado u otro Ya le cambia dan el otra sentido. interpretación. Cambia el sentido. Pero a Sí. ese detalle tiene que Sí. llegar. Pero regresemos al punto central. No, pero no regresemos. El tema es, ¿qué están quejándose y peleando entre ustedes? Porque me llama a sorpresa a mí que un poco se confronten entre recetas y políticas necesarias para este momento entre el señor ministro de Economía, que es decir, entre el gobierno, porque me da la impresión de que si no le dejaran manejar la economía a Richard Martínez, él a CEFU ya habría puesto su renuncia. Yo creo que está con su misma formato trabajando el señor presidente de la República y escuchándole en todo, salvo en la parte tributaria, o sí también que quieran laboral. entre los dos, la parte laboral y la parte tributaria, asociarse. Y ahí estamos complicados, porque si ellos han hecho consenso respecto, por ejemplo, a lo del IVA, esto se va al diablo. Dicen ustedes mismos. Entonces yo me quedo pensando, les regreso a ver al ministro, a los ministros, al presidente, y regreso a ver a los cuadros dirigentes de los empresarios, y les veo como divorciados, en el fondo divorciados. A ver, ¿Qué pasó en el tiempo que usted pueda detectar y amplificarnos, economista? verá, en mi opinión, el tema del Fondo Monetario le tiene, en cierto modo, sujeto al gobierno, en la expectativa de que tiene que cumplirlo y tiene que mostrar que puede cumplirlo. Ahí están metidos ciertos temas, uno de ellos el IVA, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente es una Camisa de fuerza el programa Exactamente. económico, Es no una tiene camisa de cómo fuerza. Porque, separarse. por otro lado, lo que plantea Patricio, por ejemplo, esta mañana, cambiemos el modelo. El modelo es para reactivar. Patricio está pensando, como yo también, en la reactivación económica. ¿Cómo se hace esto? Ahora alentando el consumo, pues. Si el consumo es la fuerza más importante de la reactivación económica de una nación. Y entonces, pues,
¿Qué hace para reactivar? Dele más dinero al bolsillo de los consumidores, tanto de los ciudadanos como de las corporaciones. Entonces usted va a ver fluir una corriente de aliento a la economía. Pero, ¿cómo? Quítale el impuesto a la salida de los capitales. Dé una señal el gobierno de que no necesariamente si está escrito, y voy a cumplir ya cuando esté. Pero el dinero, ¿quién pone? Tienen que traer ustedes del exterior, pues. Patricio. Mire, Gonzalo, yo creo que... Verá, le repito la pregunta. Sí, sí. Se necesita este momento dinero. Y el ministro Martínez va a decir efectivamente. Sí, definitivamente. Y yo voy hasta el último a tratar de evitar acrecentar el valor al impuesto al impuesto al valor agregado hasta donde más pueda, pero no veo otra salida, no observo otra salida. ¿Con qué cambio de modelo él podría asegurarse de nuevos dineros que enriquezcan el capital del gobierno para poder optar recién ahí por un cambio de modelo? Y no es a la inversa. Primero tiene que contarla con la plata para edificar el nuevo modelo de gasto que usted propone, ingeniero Ortiz. Pero estoy con usted, Patricio. Sí, Gonzalo, yo creo que para que llegue el dinero al Ecuador, el Ecuador tiene que ser un buen negocio y tiene que ser muy seguro invertir en el Ecuador. Usted acaba de ver que por darle solamente un ejemplo, que trataron de pasar un código penal penalizando a quien comercialice suero de leche, metiéndole preso a alguien que hace un negocio lícito, por así decirlo. Eso no es seguridad jurídica, Gonzalo, son pequeños ejemplos. Pero es que están haciendo leche con lo que usted sabe. Sale una leche café. Mire, hay que trabajar en la normativa y está Creo bien. Que le ponen cal. Y ese no es el problema de fondo. El problema de fondo, Gonzalo, es que yo creo que dentro del gobierno existen diferencias, porque si usted se pone a analizar qué piensa, por darle un ejemplo, la ruptura del 25 acerca del modelo, ellos no van a estar de acuerdo, seguramente, yo no sé, yo estoy especulando, no van a estar de acuerdo con las decisiones que tiene que tomar el ministro Martínez. Entonces, mientras por un lado yo creo que el gobierno está pensando en el gradualismo, esa me da la impresión, y creo que están pensando en bajar poco a poco el gasto público, analizar de mejor manera, bajar el ISD, por darle un ejemplo, poco a poco. Y no sé si así va a salir el país adelante. Y no sé si en poco tiempo vamos a tener el mismo problema que se está dando en Argentina. Pero es que el ministro quiere buenas calificaciones desde ya del Fondo Monetario. Es que no quiere faltar al acuerdo. Es que el Fondo Monetario no le... Y eso no es malo. No, eso es bueno, pero el Fondo Monetario no le dice a usted exactamente qué es lo que tiene que decir. Lo que el Fondo Monetario le plantea es, señores, bajen el déficit fiscal. Usted tiene diferentes maneras de bajar el déficit fiscal. Dejando de gastar, ver maneras disruptivas para aumentar la recaudación, no solamente viendo cómo cobra más impuestos al ciudadano. Pero ustedes le piden desburocratizar. Nosotros le pedimos desburocratizar y un cambio de modelo por medio de una reforma tributaria, laboral, código monetario, reforma de la seguridad social. Pero denle la receta completa. Tenga la bondad. Mire, explíquenos la receta completa. La receta completa es... No, bajar, subir, bajar. No, díganos. Una reforma, reforma integral. ¿Y a través de qué herramientas? Si es que antes de los 10 años del gobierno del presidente Correa, el gasto público representaba alrededor del 16%, me parece que en Latinoamérica un promedio adecuado está en alrededor del 22 o 24%. Si nosotros estamos con un gasto público que supera el 34%, entonces busquemos las buenas prácticas en otros países y bajemos el gasto en ese porcentaje. Si es que en Colombia o en Perú o en Chile, países con los que competimos, no existe un impuesto de salida de divisas, entonces bajémonos del impuesto de salida de divisas. Si en países como Colombia o Perú, el cálculo del anticipo del impuesto a la renta es solamente un anticipo y no es un cálculo mínimo que después le devuelven el excedente por medio de un crédito tributario, cambiemos el cálculo. Si en países con los que competimos no existen ICEs tan altos, bajemos los ICEs. Si en países contra los que competimos no existe la carga arancelaria tan alta para producir, Gonzalo, no le estoy hablando de productos de consumo,
para bienes de capital y materia prima, bajemos pues los aranceles para bienes de capital y materia prima, bajemos todos los aranceles para que en cuanto a insumos para la construcción. Si en países como Colombia, Perú, no existe una jornada laboral de 40 horas, cambiemos la jornada laboral. Le estoy mostrando temas específicos. Si es que no existe una sobreregulación para que pueda entrar el Scotiabank, por darle un ejemplo al Perú, ¿por qué no puede venir uno de esos bancos al Ecuador? Si es que en países como en Colombia, mi estimado Gonzalo, Ecopetrol ya es una empresa pública, ¿por qué no podemos trabajar para que Petroecuador sea una empresa pública y no sea una empresa controlada por el Estado? Si en otros países la seguridad social, si en Chile, por darle un ejemplo, tomaron la decisión de que el fondo de pensiones se invierta en las empresas privadas, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Entonces, no es una ciencia nuclear, sino que hay que tomar las decisiones del caso. Si libera el sector petrolero, a ver, si ahorita producimos 500,000 barriles diarios, ¿por qué no podemos llegar a producir 800,000 barriles diarios? Tenemos las reservas para hacerlo, pero es cuestión de un cambio de chip, de tomar las decisiones adecuadas, siendo un gobierno de transición, asumiendo el costo político, porque esto no es fácil, Gonzalo. Cualquier cambio trae sus duras y graves consecuencias. Entonces es un cambio de modelo, es un cambio integral de modelo. Tenemos que liberar la economía, así como promovemos la libertad en cuanto a la democracia, la libertad de independencia de la institucionalidad. ¿Qué nos falta? La liberización de la economía, mi estimado Gonzalo. En el ámbito tributario, le preguntaban los colegas radiodifusores de Guayaquil al señor ministro a finales de julio, le decían, ¿y usted cómo piensa activar la economía vía tributaria? Lo que sí queremos hacer es darle un nuevo sentido al sistema tributario del Ecuador. ¿Por qué? Porque tuvimos más de 10 reformas tributarias que hicieron del esquema tributario del Ecuador un esquema tributario muy complejo. Entonces al microempresario, al pequeño empresario, al empresario de a pie se le complica mucho tributar. Y a la autoridad tributaria también le cuesta mucho estar revisando cada declaración de cada contribuyente para ver si es que esa declaración ha sido bien hecha. Entonces el objetivo en ese caso concreto es simplificar y en algunos casos esa simplificación nos va a dar mayor oportunidad de recaudación. Hay que simplificar. Una cosa aquí importante es que al grande, en la medida en que tenga una complejidad en el sistema tributario, le quitamos competitividad, ¿no es cierto? Porque igual tiene que contratar 3, 4 estudios de abogados para interactuar con la autoridad. Pero va a subsistir y va a subsistir como formal. Al microempresario, si lo presionamos demasiado con una carga tramitológica, burocrática, muy fuerte, ese microempresario tiene la decisión o tiene la opción de caer en la informalidad. Sí hay que analizar ciertos impuestos que tienen una carga distorsionante para la inversión, para la promoción, por ejemplo, el tema del ISD para los flujos de ingreso de divisas, es sin duda una limitante y eso tenemos que irlo desmontando en el tiempo. O sea, él se preocupa, ingeniero Ortiz, el señor ministro más se preocupa del método tributario, del formato tributario, del modelo tributario. Eso lo quiere innovar, pero no dice qué, cómo. Bien, o sea, él plantea la simplificación. Esa siempre ha sido una aspiración de todo el empresariado del país. Simplificar, porque esto es el trámite es engorrosísimo. Engorrosísimo. Y entonces, y lo ha ilustrado bien. O sea, él está consciente, el ministro, de que el problema es grave, en el sentido de que las compañías grandes tienen que recurrir siempre a abogados, pero equipos de abogados para poder manejar sus temas de impuestos. Entonces, está claro, pero háganlo. Entonces hay que hacerlo. O sea, ya no es momento está delineado, digamos. ¿Hacia dónde, Carlos Julio, apunta el señor ministro realizar un ejercicio de recambio en el sistema tributario? ¿Usted le alcanza a sintonizar hacia dónde quiere llevarnos? Mire, Gonzalo, he escuchado con atención lo expresado por Patricio y por René. Concuerdo completamente con lo que ellos han expuesto. En realidad, el discurso
de Patricio es el discurso que yo antes le escuchaba al señor Martínez, pero parece que en el Ese caso olvidado. se le perdieron los papeles y ahora ya no dice lo que decía antes, que es lo que está señalando Patricio, y con lo cual yo concuerdo. Inclusive yo diría que no se trata de buscar un cambio de un modelo económico, sino de aplicar, como él decía más adelante, las medidas que funcionan en otros países. No cabe que el Ecuador tenga un arancel promedio, creo que es arriba del 12%, cuando Perú tiene el 2% y Chile tiene el 5% y les va perfectamente bien. Les alcanza para todo. Claro, en promedio estamos hablando, Sí. y en el Perú es flat y en Chile es igualmente 5% flat. No cabe hablar de un impuesto a la salida de capitales que no existe en el resto de los países. Y tampoco se trata, y esto quiero expresarlo categóricamente, de ir eliminando gradualmente el impuesto a la salida de capitales, sino que tiene que eliminarse de golpe. No cabe seguir con un anticipo de impuesto a la renta, que en realidad es un impuesto que en muchos casos se convierte en un impuesto a las pérdidas. Estoy de acuerdo con las reformas estructurales que plantea Patricio en lo laboral, un código laboral de más de 80 años, un verdadero dinosaurio en materia de legislación laboral, tiene que ser cambiado, y en buena hora que entre el sector empresarial y el sector laboral estén llegando a consensos que tienen que ser plasmados en una reforma que debe aprobar la Asamblea. Y lo mismo en la parte tributaria. A mí me llama la atención cuando algunas personas que quieren aumentar el IVA dicen, pero es que en Argentina, en Uruguay, en Chile, el IVA es mucho más alto que en el Ecuador. Claro, pero no son países dolarizados, y ahí está la gran diferencia. Comparémonos con Panamá. ¿Cuál es el IVA en Panamá? 7%, y en Estados Unidos en promedio seguramente 7 u 8%, varía según cada estado. Y lo que dice René, efectivamente es el momento, 2 años y más después de estar en el gobierno, el presidente, que entendemos, según él dice, yo concuerdo, según René dice, yo concuerdo, no tiene aspiraciones electorales, que actúe como un estadista, es decir, proponga las medidas que propondría un estadista, no una persona que está pensando en el cálculo electoral. Correcto. Que si de repente pasa una reforma laboral o tributaria voy a perder votos. A él no deben interesarle los votos a estas alturas del partido, sino qué es lo que le conviene al Ecuador. Y para esto no hay que ser ningún genio. Ocurre que en todos los países que tienen éxito se toman las mismas medidas. Es decir, podemos hacer aquí un copy-paste que hace Perú, que hace Chile, que hace Portugal, que hacen los países donde, y aquí voy a tomar un término que Patricio lo usó en más de una ocasión y que concuerdo, los países que tienen libertad económica. Mire, Gonzalo, el índice de libertad económica que prepara la Fundación Heritage nos ubicó hace 2 años en el puesto 160 de 180 países. Es decir, en la cola de ese índice, 160 de 180. Hace un año estuvimos en el puesto 165, o sea, perdimos 5 puestos más. Y la última medición ubica al Ecuador en el puesto 170 de 180. Claro que le ganamos a Corea del Norte, le ganamos a Cuba, Zimbabue, Eritrea, Venezuela, pero ¿cómo es posible que en estos 2 años estamos hablando de un cambio de política económica, estamos yendo hacia abajo en el índice de libertad económica y nos estamos convirtiendo en una economía cada vez más reprimida? Entonces, ahí nos está diciendo, no un crítico ecuatoriano, un político, sino una ONG internacional que ve a todos los países, 180 países, y nos dice que Ecuador está mal encaminado. ¿Y por qué estamos mal encaminados? Justamente porque se percibe que en el Ecuador hay un problema de la división de los poderes, se percibe que en el Ecuador no hay independencia de la justicia, se sabe que en el Ecuador hay una sobrecarga impositiva, que es lo que estamos hablando,
aranceles, IVA, ICE, impuestos a las ilegales, personaje ministro... El gobierno de Correa. Perdone, Carlos Julio. Personaje ministro de las características de Richard Espinosa, auspiciado por los sectores productivos, con todo el aval del señor presidente Martínez, con todo el aval del señor presidente Moreno, no le da otro sentido al sistema tributario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Con semejantes respaldos, él debería estar liderando un cambio de modelo tributario. Y ahí parece que es la falla garrafal de todo el proceso de manejo económico. Pero él no quiere, como que no quiere aceptar ninguna sugerencia de fondo o de mecánica de cambio de parte de los sectores directivos de las cámaras de la producción. Ahí puede haber un problema más bien de capricho profesional o algo por el estilo, para que nos hagan entender, pero nosotros no vamos a aplaudir el divorcio de los empresarios versus el divorcio entre los, ya mismo que le pidan la renuncia al señor ministro desde Palacio, y eso sería terrible, porque no es que estamos ensañados con Richard Martínez, nos preocupa su ambivalencia, digamos, ¿no? Su ambivalencia. Pero creemos que él es el hombre más preparado para ejercitar una tarea de consensos, para buscar consensos en las metodologías tributarias, laborales y macroeconómicas. Le vemos al personaje que requería el Estado Nacional. Y creo que en eso estará de acuerdo el mismísimo presidente y todos los jefes de cámaras. Pero entonces, ¿qué está pasando?, le preguntó. Vea, Gonzalo, el problema es que cuando uno habla de que hay que eliminar impuestos como el impuesto a la salida de capitales, que le generan $1.000 millones al Ecuador, el argumento que se esgrime en contra de esa medida es que perdemos $1.000 millones, perdemos recaudación. Entonces, ahí viene la contrapregunta. Pero se suponía que el impuesto a la salida de capitales era para frenar la salida de capitales, no para recaudar más. Entonces, ahí hay una equivocada percepción de cuál es el objetivo de un impuesto u otro. O cuando se dice que hay que eliminar el anticipo de impuesto a la renta, dice, pero es que perdemos ingresos. Sí. Eso es porque se ven las cosas de manera estática y no dinámica como es la economía. Por eso es que yo comencé diciendo, y no es una idea mía, es del Foro de Economía y Finanzas, que tenemos que reestructurar la deuda externa, porque si nos estamos preocupando de que vamos a perder recursos al eliminar tal o cual impuesto, yo le digo, pero es que estamos reestructurando la deuda, entonces ya no vamos a destinar 1/3 del presupuesto a la deuda, sino mucho menos dependiendo de la habilidad con que se haga la renegociación de la deuda, especialmente con China. Porque, ¿por qué digo con China? Porque es la renegociación de la deuda con China la que nos va a permitir liberar el petróleo que está pignorado, casi el 100%, y que nos impide contar con nuestro propio recurso natural para venderlo en los mejores precios en los mercados internacionales y no como actualmente se lo está haciendo a través de China, que definitivamente no nos está entregando a los ecuatorianos, al Ecuador, el verdadero valor de la deuda, del petróleo. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos estos factores. No es que alguien propone elimine tal impuesto, entonces tengo un hueco fiscal. No, pues es que vamos a tener un ingreso porque estamos liberando el petróleo. Claro, dicen es que es muy difícil con China, decía el otro día el ministro de Economía, es algo que no se puede hacer porque hay contratos. Bueno, pues son contratos que tienen que ser revisados. Porque fueron hechos de manera perversa en el gobierno anterior y no podemos nosotros seguir asumir esa responsabilidad. Beneficio la deuda, Gonzalo. Eso me parece que es importante, Patricio. ¿Usted da fe de que en realidad se quiere sembrar el ministro actual de Economía y Finanzas en el modelo chino, en el modelo correísta?
Por el contrario, él vino a innovar aquello. ¿En dónde estamos equivocados en sintonizar al ministro Martínez? Mire, yo creo que finalmente el ministro Martínez tiene los conceptos claros. Yo no creo que él tenga la intención de no renegociar la deuda con la China. Es más, firmó el acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que yo creo que es importante y debemos de esperar para analizar la reforma integral que tiene que venir ya en estos días de la Asamblea. Tiene que enviarla ya en estos días de la Asamblea. En base a las propuestas que hagan, ahí sabremos cómo quiere realmente proceder el ministro Martínez y cuál es su manera de pensar. Yo estoy de acuerdo con Carlos Julio Emanuel. No es posible pensar solo en el costo que tiene el Estado, el costo tributario. Hay que pensar en qué es lo que va a generar una vez que desmontemos la carga fiscal y tributaria perversa que tiene este país. Entonces, creo que va a ser muy importante revisar, analizar cómo entra esta reforma tributaria y nos daremos cuenta si es que tomarán el camino del gradualismo, tal como el error que cometió Macri, o seguirán por el camino de tomar medidas fuertes que solucionarán los problemas del Ecuador en pocos años. El modelo que se impone en este momento, doctor Rodrigo Espinosa, ¿cuál es? Bueno, yo creo que desde hace mucho tiempo estamos hablando de la necesidad de corregir los desequilibrios que el país tenía, y uno de los más graves era el desequilibrio fiscal. Pero tenemos otras situaciones muy graves. Estamos atravesando un periodo de estancamiento y el gobierno no ha hecho mayor cosa para corregir el desequilibrio fiscal. Seguimos gastando en gastos corrientes cantidades superiores a las que veníamos gastando antes. Y la consecuencia de que no se corrige el problema fiscal es que cada vez estamos endeudándonos más. Entonces necesitamos más financiamiento para cumplir los gastos que el gobierno viene haciendo en el sector público. Entonces es una lástima que hemos perdido tanto tiempo sin ajustarnos. Y esto lo que ha generado es que durante ese largo tiempo de no ajuste, la economía está estancada y las expectativas del inversionista ecuatoriano no son positivas, porque no ven nada en la parte laboral, no ve nada en el ajuste fiscal y no ve, bueno, no quiero hablar de cuestiones políticas, de problemas de la justicia y todo eso, pero no viene al caso. Aparte, ¿desde hace qué tiempo vienen hablando de la reforma laboral, de entregar la reforma tributaria? Ya cansa oír, ya la próxima semana, el próximo mes. ¿Cómo es posible que no puedan elaborar una buena reforma laboral después de que mucha gente les ha dicho qué es lo que se necesita? Los gremios han dicho qué es lo que necesitan en la parte laboral. Y me ha llamado muchísimo la atención, por ejemplo, el día de ayer, haber escuchado en el programa en Ecuavisa, políticamente correcto, que la ministra Romo decía que uno de los motivos para que el señor presidente de la República haya bajado en su popularidad se debe al aumento del precio de los combustibles. Yo creo que está equivocada. El país está esperando que se produzcan, que salga el país de la depresión, del estancamiento, este estancamiento secular, que no vamos a ninguna parte. Si el gobierno no adopta políticas para incrementar la producción, vamos a tener serios problemas. ¿Pero con qué fórmula? ¿Cuál es su fórmula para apoyar a la producción? Mire, en este momento tiene que bajar impuestos. Y así, bajando impuestos, se va a ver obligado a bajar gastos. Porque es lamentable. ¿Y usted cree que el ministro no quiere bajar gastos? Yo no sé cuáles problemas tenga él. A lo mejor políticamente está enfrentando presiones, una oposición interna,
porque yo le he escuchado a él criterios positivos, pero lamentablemente en la realidad no se ve nada efectivo. No se ve nada efectivo. Sí. Entonces, yo les escucho a los amigos de él que dicen que el ministro está tratando de reducir los gastos y no hay nada. Cada vez va pasando. ¿Dónde le pondría a usted un tijerazo? Un tijerazo. Mire, si es cuestión de uno ir a un ministerio y ver los escritorios uno encima de otro, sí, como nunca. Ahí está René. ¿Cuántos empleados tenía el ministro? En la época de Correa era así, pero él quería ser el partido más grande del mundo. No, pero es así. Actualmente siguen una cantidad increíble de gente. Una cantidad de choferes, una cantidad de secretarios. Pero no funciona en el ministro la compasión, pues. Él debe hacer sus cálculos y debe, Patricio, de alguna manera decir, esto va viento en popa, no necesito recortar absolutamente nada. O por el contrario, esté esperando la oportunidad para echar un tijerazo importante. Pero no se ve, no hay señales, no hay síntomas de que se busque una, por ejemplo, reforma laboral, una reforma tributaria, un achicamiento del aparato estatal. Estas cosas fueron encomendadas a él y todos suponíamos que iba a realizar, pero él tiene otros planes, seguramente tiene otros planes. ¿De qué orden pueden ser esos planes, Patricio? ¿No han puesto a divagar ahí en el escenario de los dirigentes empresariales tal vez una hipótesis? Mire, yo creo que es muy importante analizar las reformas que se vienen y es muy importante seguir presionando para que en lugar de que se tenga que cubrir un déficit por medio de la deuda, se pueda dejar de gastar ese rubro, ¿no? Entonces estamos hablando que se necesitan 3,000 millones, 1,500 millones de dólares este año para cubrir el déficit fiscal. Bueno, y es hora de plantearse cómo efectivamente se va a dejar de gastar ese dinero. Y en eso todos tenemos que presionar. O sea, en vez de subir el IVA, habría que bajar el gasto corriente. Bajar el gasto corriente y bajar impuestos que son distorsiones. ¿Para qué? Para que las empresas vendan más. Y si las empresas venden más, mejoran sus márgenes de contribución, mejoran su utilidad neta, el Estado va a recaudar más y los trabajadores van a ganar más porque tienen el 15% de la participación de las utilidades. Pero eso es lógico, pero es simple, no debe ser tan simple para Richard. No debe ser para el señor ministro tan simple. ¿Por qué? Me pregunto. Bueno, evidentemente. René Ortiz. Evidentemente dentro de gabinete debe haber unas corrientes de pensamiento distintas, ¿no? Y unos ven, no como nosotros, por ejemplo. El mal mayor es el estancamiento económico. Está estancada la economía. Claro. Le hemos dado a través de varias opiniones, y no solamente en este momento, sino de varias oportunidades parciales de soluciones para resolver el mal mayor. Y se dice, se puede resolver por la vía de atacar el tema del mal menor, que es la burocracia, que es el Estado obeso. Ahí está la respuesta. Pero el señor presidente puede... Entonces, las dos corrientes... Puede haberle estado presionando al señor ministro que no desocupe esa gente porque le da ternura. ¿Qué van a hacer? Sí, pero... ¿Y qué van a decir de mí después de mis días en el poder? Deben ser también resortes que le hacen comprometer al señor ministro, le hacen comprometerse en una sustentación o mantención del aparato burocrático vigente. Es que de esa manera no arreglamos la casa. Si el problema es que está desarreglada. Y todos sabemos que desde el punto de vista económico hay que arreglar la casa por donde está fastidiando mayormente. Ese es el mal la economía nuestra está estancada por todo este esquema que hemos planteado hoy día. La gastadera está en la burocracia, esto es claro, clarísimo. Pues no hay duda, no hay la menor duda. Es más,
hemos visto que ha aumentado. Todavía no se ha presentado el presupuesto, pero probablemente cuando se presente el presupuesto, si se presenta antes, tiene que presentarse de acuerdo con la ley, vamos a ver si es que aumenta o no aumenta la burocracia. Pero, por ejemplo, en Petroecuador y en Petroamazonas, evidentemente ahí hay para cortar burocracia y trabajar un poco más eficientemente. Pero más, yo he planteado el fin del Estado empresario. Ya no se puede seguir con esa carga burocrática tan gigante y con esa carga presupuestaria que significa traspasar es la forma de arreglar el problema. Mire, un país como Noruega, que tiene el más grande y gigantesco fondo de ahorro del mundo, $1 trillón. En la estatal petrolera cortó 20,000 puestos. En la mismísima estatal petrolera de Noruega, 20,000 puestos de trabajo, ¿no? Pero además, quiero señalar esto, ese país está encargándose de corregir todos sus problemas. Todos tenemos problemas, todos los países tenemos problemas. La economía también está desarreglada mundialmente. El crecimiento del desempleo es terrible en Ecuador. Pero ¿quién va a comprar? Liberamos ese peso financiero de la burocracia, pero ya no hay quien compre. No, pues ya se ha visto, ya se ha opinado, he oído muchos comentarios al respecto. No, si es que se libera a la economía es la que va a salir adelante. Pero ¿cómo sale la economía adelante? Con más inversión. ¿Cómo sale la economía adelante? La de Ecuador. Consumo. Con mayor consumo. ¿Y qué quiere decir esto? Pero usted que hay más gente trabajando. No. Gente, dirá el presidente, no digo yo. Bueno, lo uno no es ¿Cómo es, ministro, que usted quiere botar a la calle a este segmento de población productiva y gastadora? Para decir productiva, estoy diciendo ambas cosas. Entre la ¿O no necesariamente? No, mire, Gonzalo, yo creo que porque ahí puede estar el tema. Primero que productivos no son, porque es un gasto para el Estado. Segundo, que por 100,000, 200,000 empleados públicos no podemos sacrificarnos 16,800,000 ecuatorianos. Entonces, ¿y por qué usted no reemplaza los emprendimientos con el dinero que ustedes tienen en el exterior y que le decía de comienzo? Es que mire, el dinero... Si usted traen el dinero y gestan proyectos de emprendimiento macro, no pequeños, sino grandes, uniendo capitales, qué sé yo, hacia otras vocaciones productivas, que tenemos cualquier cantidad, y no estamos esperando que la hacienda pública haga los recortes correspondientes. Solo el gobierno. ¿Y ustedes? Es que le estamos resolviendo el problema es al gobierno. No, además, Gonzalo, mire, es una especulación los 30,000 millones que dicen que existen en el extranjero. Asumo que en esta ley habrá alguna posibilidad de que se declare en los bienes que gente puede tener en el exterior. Y además, más allá de todo lo que estamos especulando, para que los dineros de ecuatorianos o de extranjeros lleguen al país, el Ecuador tiene que ser un buen negocio. A ver, si usted viene e invierte en este país en este momento y la economía no crece, usted no va a vender, pues. Usted no va a tener el retorno sobre su inversión adecuado. Entonces... Peor si sube 3 puntos al IVA. O sea, peor si es que no cambia de modelo. El modelo no tiene que ser basado en la recaudación. Se tienen que liberar los activos, tiene que llegar a inversión, se tiene que monetizar los activos del gobierno por medio de la delegación de la administración privada, se tiene que facilitar la entrada de negocios y se tiene que facilitar sobre todo la operación de los negocios locales. Carlos Julio y René, terminamos. Carlos Julio. Sí, estoy aquí, Gonzalo. Sí, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Patricio? Bueno, en realidad estoy de acuerdo con la dirección de lo que él señala. Yo quiero insistir en algo que dije al inicio, Gonzalo, y es que estamos hablando de que hay un problema en el gasto corriente. En el gasto corriente está también el servicio de la deuda y es parte de ese gasto que nos asfixia y que lleva a... Entonces vamos a una renegociación, pues. Pero claro, pero por supuesto. Entonces, mire,
Cuando el ministro de Economía dijo hace pocos días, está en la prensa, que no se podía pensar en renegociar la deuda con los chinos, yo pregunto, ¿cómo así la República del Congo, que le debía más o menos 9.000 millones de dólares a los chinos, sí, también con acaba de renegociar, petróleo, pudo renegociar con ayuda del fondo? ¿Cómo así también lo pudo hacer Nueva Guinea? ¿Cómo así también lo está planteando y está a punto de cerrar esa negociación con apoyo del fondo Jamaica? Entonces, el decir no... Es que con nosotros no quieren. Esa es la pregunta. ¿Por qué no quieren? ¿Qué es lo que está atando a esos negocios con China que involucran al petróleo, a esa deuda con China que involucra al petróleo, y que acabamos de hacer una nueva contratación de 1.400 millones en los mismos términos que criticamos el endeudamiento de Correa? Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Queremos soluciones o queremos simplemente seguir comentando que en el Ecuador hay problemas? Yo creo que soluciones existen y esa era su primera pregunta, ¿cómo solventar la crisis? Exacto. Claro que hay cómo enfrentar la crisis, pero hay que tomar estas medidas, unas que tienen que ver con la reestructuración de la deuda, otras que son las medidas estructurales que ha señalado Patricio, con las cuales estoy completamente de acuerdo, y lo que señala también René, en materia de que un presidente, y hay que recalcarlo, que no tiene aspiraciones políticas, debe ponerse el traje de estadista y no de un político que está pensando en que si tomo tal medida me baja mi popularidad. Yo pregunto, ¿por qué se preocupa, en base a lo que dijo Rodrigo Espinosa, por qué se preocupa la ministra de Gobierno de que por haber hecho ajustes en el precio de las gasolinas le haya bajado la popularidad al presidente si él no quiere reelegirse? Y el ministro que tome medidas que a la postre van a significar un reconocimiento a su gran labor de ecuatoriano. ¿Y el ministro? ¿Perdón? ¿Y el ministro no quiere reelegirse? Bueno, habría que preguntarle a él si tiene aspiraciones. Le estaba timbrando, pero no contesta, ¿verdad? Le estábamos timbrando. Terminamos con usted. Gracias, Veraga Gonzalo. Yo creo que se ha dado un repaso casi perfecto de cómo salir de la crisis. A ver, ¿cómo es ¿No? Es decir, están las cartas en la mesa. Ya. Hay un problema de deuda que hay que atacarlo decisivamente. Hay que usar al fondo, por supuesto. Tenemos un acuerdo, entonces vamos a usar para más o menos hacer lo mismo que han hecho otros países, los ejemplos que ha puesto clarísimamente Carlos Julio. Hay un problema del gasto burocrático y hemos señalado que probablemente la mecánica es, el camino es, bajemos los impuestos y le obligamos al gobierno a ajustarse los cinturones. Por ejemplo, el ICE, que sí, 1.000 millones dice que se recoge. Ok, eso es casi como mes y medio de sueldo. Mes y medio de sueldo es un montón de dinero en manos de la burocracia. Entonces vamos a reducir eso, pero crea automáticamente el incentivo de la inversión que usted estaba señalando. Que venga la inversión. Pero no puede venir la inversión cuando le ponen impuestos de entrada. Impuestos aparte de los impuestos de salida. El tema de los anticipos ya se ha planteado desde hace muchísimo tiempo. El mismo ministro lo conoce. Es decir, están planteadas las soluciones para estos dos sectores, pero importantísimos de la economía. El tema de la deuda y el tema del Estado gordo que existe en este momento. Entonces, esto continuará. Hay que darle por el lado de la libertad económica. Esto continuará, porque seguimos buscando la verdad. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a la política expansiva Voces de la verdad.